hermanos de mi Dios azul. Bienvenidos a la sexta parte de esta fascinante aventura de Caballo de Troya 2, Masada. En esta entrega, nos sumergimos en un tenso entramado de secretos, riesgos y dilemas éticos. La misión en Masada está en su fase crítica. El helio y el combustible para el módulo Kuna han llegado, pero las sombras de un posible sabotaje y los inquietantes descubrimientos sobre el impacto de los viajes en el tiempo en el cerebro humano acechan a los protagonistas. ¿Podrán Curtis, Jasón y Eliseo resolver las contradicciones entre su deber y su ansia por reencontrarse con Jesús de Nazaret? Acompáñanos en esta aventura llena de intriga científica y espiritual. Amén de todo esto, las reservas de helio, vitales para el funcionamiento de los amplificadores Maser, tampoco habían llegado a lo alto de la roca. El general, como nosotros, sabía que, sin las botellas de gas, los trabajos no eran viables. Pero el jefe de Caballo de Troya, como hiciera en fechas anteriores, cuando le manifestamos estas mismas inquietudes, no se alteró. Evidentemente, lo que le preocupaba en aquellos momentos era saber si podía contar, o no, con el supremo esfuerzo que solicitaba de nuestros hombres. Cuando, al fin, arriesgándonos a asumir el sentimiento de la mayoría, le garantizamos que la Kuna estaría lista en el lugar y momento deseados, Curtis alivió la ansiedad general anunciándonos que, según los planes, tanto el helio como el combustible para el módulo se hallaban en camino. Ambos llegarían al campamento en la noche del día siguiente, domingo. Simultáneamente. En previsión de un posible sabotaje palestino, el suministro de helio a la estación receptora había sido planeado, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Información Militar israelí, de acuerdo con una doble vía. Exceptuados, obviamente, los yacimientos rusos, el resto de las reservas naturales de este gas noble está localizado en Canadá, Polonia y en mi propio país, Estados Unidos. Esta circunstancia y el hecho de que USA monopolice su extracción, manipulación y distribución por medio mundo nos proporcionaron una estimable ventaja. El abastecimiento se hallaba garantizado, tanto en volumen como en periodicidad. En cuanto a la doble vía de suministro a Masada, judíos y norteamericanos habían establecido dos puentes aéreos, uno desde Polonia y el otro desde Estados Unidos. Aviones cargueros, especializados en este tipo de trasiego, debían tomar tierra en Israel en el curso de las primeras horas del domingo, 4 de marzo. Pero un sospechoso accidente de aviación, acaecido en la noche del 28 de febrero, obligó a cambiar parte de los planes, forzando a los responsables de la operación Eleazar a prescindir de uno de los referidos puentes de suministro, el polaco. Esa noche del miércoles último, según las informaciones llegadas hasta Curtis, hacia las 23 horas, un aparato de las Fuerzas Aéreas Polacas, tipo An-24, se había estrellado a unos 6 kilómetros del aeropuerto de Varsovia. Procedía de Golenion, cerca del puerto de Szczecin, en el mar Báltico. Aunque la visibilidad era buena, el aparato se incendió en el aire, muriendo sus 15 ocupantes. El Mossad no descartaba la posibilidad de un atentado. El gobierno de Polonia había sido previamente advertido de las intenciones de transportar un determinado cargamento de helio a Israel con fines puramente industriales, como gas portador para cromatografía, y, casualmente, la persona que estaba al tanto de dicha transacción comercial, el ministro polaco del Interior, Wiesław Osieka, viajaba en dicho avión. Como medida de seguridad, el Estado Mayor judío optó por olvidar la fuente polaca. El suministro, por tanto, procedería únicamente de los yacimientos de Estados Unidos. El resto del paseo hasta la plataforma base del funicular discurrió en animada charla. El general había logrado contagiarnos su entusiasmo. Casi sin darnos cuenta estábamos a punto de iniciar la cuenta atrás de la ansiada segunda aventura. No imaginábamos entonces que, 2 días más tarde, nuestras ilusiones sufrirían un duro revés. La consigna de Curtis fue recibida con euforia entre la gente de Caballo de Troya.
El descenso de las botellas de helio al fondo de la piscina señalaría el inicio de la fase roja. Y todos nos dispusimos para el gran momento. Al día siguiente, domingo, con la llegada de la noche, un resplandor rojizo y el tableteo de motores nos advirtió de la proximidad de los poderosos S-64. Dos primeros helicópteros grúa depositaron en la cumbre de Masada un total de 360 botellas de helio gas N-60. 2 horas más tarde, otra pareja de Sikorsky ultimaba el trasiego con un cargamento similar. En total, 720 botellas de 9,3 metros cúbicos cada una. Una reserva más que suficiente para garantizar el funcionamiento permanente, 24 horas diarias, del criogenerador durante 30 días. Lo que no podían sospechar los israelíes es que, confundidas entre dichas botellas de acero de 1,60 metros de altura y 68 kilos de peso cada una, se hallaban también otras botellas, idénticas exteriormente, pero con un contenido muy diferente, el combustible para la cuna. Según nos explicaría el general, la dirección de caballo de Troya, a causa de la mayor duración del tiempo de vuelo del módulo en este nuevo salto, había modificado el tipo de carburante, sustituyendo el peróxido de hidrógeno por una mezcla más segura y potente. Existía, además, otra razón: el fuerte carácter oxidante del H2O2 desaconsejaba su transporte por vía aérea. En la mezquita de la Ascensión, aunque la argucia para el ingreso del combustible había sido prácticamente la misma, confundido entre el helio gas, caballo de Troya no tuvo necesidad de enfrentarse, como ahora, a un trasiego aéreo de dicho cargamento. Lo que contaba, en fin, es que el carburante, vital para nuestros propósitos, estaba ya en el campamento Eleazar. Como propietarios y únicos responsables del ensamblaje de los Maser, la manipulación del helio N-60 fue dirigida y ejecutada por el grupo norteamericano. Eso era lo pactado. Los judíos, respetuosos, nos dejaron hacer. Durante esa noche, bajo la atenta vigilancia del general, arriamos las 720 botellas hasta el fondo de la piscina, depositándolas cuidadosamente, en posición horizontal, en el recinto de 20 por 2 metros, destinado a almacén. Al alba del lunes, 5 de marzo, cuando las 9 hileras, de 80 botellas cada una, estuvieron dispuestas, Curtiz anunció a Jeffet y al resto de los oficiales israelíes que estábamos listos para iniciar la fase secreta del montaje de la estación. Así dio comienzo la última etapa, previa al lanzamiento del módulo. Pero los problemas, como pasaré a relatar a continuación, no habían concluido. El equipo director de Caballo de Troya supo conjugar nuestras auténticas necesidades con las de los judíos. En el protocolo previo, Curtiz había establecido, entre otros acuerdos, un tiempo máximo de 2 semanas para el completo ensamblaje del instrumental clasificado. Durante ese periodo, estimado como aceptable por el Estado Mayor israelí, la presencia de técnicos y militares judíos en el campamento Eleazar se vería reducida considerablemente. Solo una mínima parte de los 50 hombres permanecería en la cumbre y, naturalmente, sin posibilidad de acceso al interior de la estación. Se mantuvieron los servicios de vigilancia, así como los correspondientes de cocina y supervisión de Charlie y del tanque de almacenamiento de gasoil. Jeffet, como jefe de campamento, fue el único oficial autorizado a seguir en la meseta, responsabilizándose de las comunicaciones. Aquella mañana del lunes, 34 israelitas abandonaron temporalmente Masada, dispuestos a disfrutar de un merecido descanso. Su retorno fue fijado para el martes, 20 de marzo. Este era, por tanto, el margen disponible para la puesta a punto de la cuna, para su lanzamiento y posterior regreso. Si no surgían inconvenientes, la hora cero, es decir, el despegue del módulo, tendría lugar en la noche del viernes, 9 de marzo. Curtiz se reservó la hora exacta hasta la mañana de ese nuevo histórico día. De acuerdo con estos planes, Eliseo y yo nos ausentaríamos por espacio de 10 días.
La misión debería finalizar, inexcusablemente, en la madrugada del 19 al 20 del mencionado mes de marzo. Sin embargo, como había sugerido Eliseo en una de las múltiples sesiones de trabajo de Caballo de Troya, nuestra estancia real, al otro lado, no sería de 10 días. La manipulación de los Suibels nos brindaba la ocasión única de vivir un periodo indefinido, fijado inicialmente en 40 o 45 días, pudiendo volver a nuestro presente cronológico 1973 en el instante deseado. Como también insinué, la idea tropezó inicialmente con la lógica resistencia de algunos de los directores del proyecto. No había información sobre las posibles repercusiones de esta extrema manipulación del tiempo en el organismo humano. Era probable que no sucediera nada. Pero, basándonos en esta misma lógica, tampoco podíamos ignorar lo contrario. En definitiva, nos disponíamos a llevar a efecto un experimento singular, vivir un tiempo biológico y cronológico más prolongado y teóricamente disociado de nuestro ahora real. A pesar de esas comprensibles dudas, la misión resultaba tan fascinante, tanto desde el punto de vista histórico como científico, que los directores terminaron por claudicar, asumiendo, como nosotros, el posible riesgo. ¿Quién hubiera imaginado entonces que aquella idea de Eliseo nos conduciría a una tercera y maravillosa experiencia? ¿Y al desastre? Los hombres de Caballo de Troya, tal y como suponíamos, aceptaron entusiasmados el nuevo desafío. Disponíamos de 4 días y algunas horas para situar el módulo en el centro de la piscina y proceder a su lanzamiento. Y a las 12 horas de aquel lunes, 5 de marzo, con una cierta solemnidad, el cierre hidráulico fue activado, sepultando en el foso a medio centenar de técnicos e ingenieros, absolutamente eufóricos. En contra del deseo general, Curtiz estableció un riguroso sistema de turnos de trabajo. No convenía despertar sospechas entre los israelíes que nos acompañaban en el campamento lanzándonos, como pretendía el equipo, a una labor conjunta y sin respiro, en la que la totalidad de la plantilla norteamericana permaneciese bajo tierra. Por otra parte, amén del necesario descanso, los hombres libres de servicio deberían vigilar estrechamente los pasos y la actitud de nuestros aliados. Como medida precautoria, la cubierta del foso solo sería retirada en los minutos previos al despegue de la cuna. Hasta ese instante, las entradas y salidas del personal se efectuarían por las 2 escotillas de emergencia, practicadas en el mencionado cierre hidráulico y ubicadas en el centro del mismo, junto a los lados oriental y occidental del gran rectángulo, respectivamente. De esta forma, nuestras manipulaciones en el interior de la estación quedaban a salvo de cualquier indiscreta mirada. Mientras los técnicos procedían a un rápido desembalaje de los 7 grandes cubos de piedra naranja depositados en el centro de la piscina, Curtiz y otros especialistas se afanaron en una exhaustiva revisión de las botellas de helio. Aunque, a primera vista, todas eran iguales, pronto caí en la cuenta de lo que diferenciaba a las que contenían el combustible. En la parte superior de estas, en la zona de la ojiva color tabaco, aparecía la etiqueta de contraste que, habitualmente, se sitúa en el cuerpo de la botella. Y junto a la indicación de presión, 200 bar, podía leerse igualmente un análisis del falso contenido. Era menester estar muy al corriente de lo que constituye un análisis típico del helio N60 para detectar que uno de los componentes de dicho gas, el O2, aparecía ligeramente alterado en su proporción. En lugar de 0,15 ppm, Caballo de Troya lo había situado en 0,16. Esta ligerísima diferencia en el índice de oxígeno y la situación de las etiquetas en las cabezas de las botellas, muy próximas a los correspondientes grifos, eran las claves para distinguir unas de otras. Pero, súbitamente, experimenté una profunda emoción. Al retirar los paneles de color naranja, que no eran otra cosa que gruesas planchas de acero, recubiertas exteriormente por una delgada capa de piedra dolomítica, el módulo, nuestra querida nave, quedó al descubierto.
y al acariciar las piezas me vi asaltado por los recuerdos. Todo discurrió con normalidad hasta poco después de aquella comunicación desde la plataforma base del aerocarril. Hacia las 4 de la tarde del martes, 6 de marzo, Jeffet anunció al general la llegada de los 2 técnicos norteamericanos que, días atrás, habían volado a Estados Unidos con los estuches blindados que, oficialmente, contenían material de laboratorio. El regreso de nuestros compañeros con la vara de Moisés nos colmó de alegría. Todo parecía salir a pedir de boca. Sin embargo, para Curtis, Eliseo y para quien esto escribe, esa satisfacción se vería empañada por una de las noticias que portaban los viajeros procedentes de la base de Edwards. El propio jefe de caballo de Troya, acompañado por algunos hombres libres de servicio, salió al encuentro de los recién llegados, trasladando al interior de la piscina las urnas que contenían las diferentes piezas que debían configurar mi añorada vara y 2 voluminosos arcones de acero sobre los que podían leerse idénticos rótulos: frágil. Material de laboratorio. Los responsables de este transporte hicieron entrega a Curtis de 2 sobres lacrados. Y allí mismo, ante la mal disimulada curiosidad de los técnicos que se afanaban en la puesta a punto del módulo, el general abrió uno de ellos. Tras hojear los documentos, terminó por pasárselos a uno de los directores. Aquella información, a la que me referiré en su momento, estaba relacionada con los nuevos equipos a instalar en la cuna. Y aportaba igualmente una serie de instrucciones sobre las modificaciones practicadas en la vara de Moisés y sobre mi equipo personal. El nuevo instrumental se hallaba en los referidos arcones metálicos. La lectura de la segunda misiva fue muy distinta. El general, atrapado por los informes, fue palideciendo por segundos. Uno de los documentos, en especial, debía contener algo sumamente grave. No satisfecho con un primer repaso, lo releyó, al tiempo que un casi imperceptible temblor apuntaba entre los dedos, traicionándole. Maquinalmente extendió el primer informe a otro de los directores, guardándose el que le había afectado tan profundamente. Entonces, con el rostro demudado, me buscó entre los hombres, atravesándome con la mirada. En ese instante supe que la información tenía que ver conmigo y, presumiblemente, con mi compañero de expedición. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué había alterado al frío y veterano militar? La respuesta, desoladora, llegaría esa misma noche. A partir de esos momentos, excusándose en un pertinaz dolor de cabeza, nuestro jefe desapareció del foso. Y, tras solicitar permiso para abandonar el campamento, se perdió en la soledad de las ruinas del sector norte de la meseta. Era evidente que necesitaba reflexionar y, ¿quién podía sospecharlo entonces? Tomar una decisión. Eliseo, algunos de los directores y yo intercambiamos una mirada llena de funestos presagios. Pero las labores en la estación siguieron al ritmo acostumbrado. Antes de retirarnos a descansar, Eliseo y yo fuimos requeridos por el equipo de directores que nos mostró uno de los documentos, el contenido en el segundo sobre. Procedía del Centro Geológico de Colorado y era la respuesta de los expertos en terremotos a los sismogramas obtenidos en la cima del Monte de los Olivos en la imborrable jornada del 7 de abril del año 30. Tal y como presumía Caballo de Troya, los análisis apuntaban hacia una estimable explosión subterránea, como explicación más verosímil de lo que aparecía en los registros digitales y analógicos. Naturalmente, los sismólogos no habían sido informados del lugar ni de la fecha en que fueron captados dichos movimientos telúricos. Por esta razón, los especialistas en sismología, aunque fijaban la magnitud de las sacudidas, la posible energía liberada en la supuesta explosión y otros parámetros complementarios, hacían hincapié en la necesidad de conocer, sobre todo, las coordenadas de la estación sismográfica de la que procedían los misteriosos sismogramas. Con este dato y la fecha exacta de los movimientos sísmicos, olvido calificado de incomprensible por los mencionados expertos de Colorado,
era posible una consulta a la red de estaciones más cercana, completando así el estudio. Por supuesto, Caballo de Troya jamás les proporcionaría los informes solicitados y supuestamente olvidados. Para nosotros era más que suficiente la simple ratificación de que estábamos ante una serie de temblores provocada por una explosión y no por un terremoto común y corriente. A la vista de las ondas longitudinales del tipo P, muy claras, y de las que fueron registradas a continuación, superficiales, más pequeñas y regulares, los sismólogos habían fijado la magnitud de la segunda sacudida entre 6,0 y 6,9, inclinándose, con ciertas reservas, hacia 6,5. La energía liberada para esta última magnitud correspondía a 5.6 por 10 a la 21 ergios. En otras palabras, una detonación equivalente a unos 125 kilotones con una intensidad, según la escala de Mercalli, de 7 aproximadamente. Gracias a un concienzudo análisis de los tiempos de llegada de las mencionadas ondas, P, y de otros parámetros más complejos, Caballo de Troya tenía la certeza de que la misteriosa explosión había ocurrido a varios cientos de millas al sur-sureste de Jerusalén. Quizá en alguno de los domos o cúpulas salinos o en el interior de una cavidad natural, en los depósitos graníticos de los desiertos de Jordania o Arabia. Esta verificación vino a confirmar nuestra primitiva idea. El terremoto descrito por el evangelista en los instantes que precedieron a la muerte del Hijo del Hombre no fue casual ni pudo tener un origen natural. Máxime, en una zona como Israel, de bajo índice de sismicidad. Aquel, tal y como habíamos planeado, era un motivo más para volver. Curtis, los directores y nosotros mismos estábamos de acuerdo en algo. Una prospección en el área de la detonación podía arrojar mucha luz sobre tan increíble suceso. Quizá la irrupción de Eliseo en mi tienda fuera providencial. Eran las 9 de la noche y el general seguía sin dar señales de vida. Preocupado, mi compañero me animó a salir en su búsqueda. No era normal que, en plena fase roja, Curtis se ausentara durante tanto tiempo. La benigna temperatura de aquel martes y el rutilante firmamento de Masada invitaban a pasear. Así que, provistos de sendas linternas y de la correspondiente contraseña, dejamos atrás la empalizada. En silencio, con una creciente inquietud, como si presintiéramos algo, sorteamos el laberinto de los almacenes herodianos, dirigiéndonos al Palacio del Norte. Una vez en la proa del portaaviones de piedra distinguimos al momento la silueta del general. Se encontraba reclinado sobre la balaustrada semicircular que cierra la terraza superior. Al escuchar nuestros pasos se volvió lentamente. «Os esperaba», exclamó con un hilo de voz. Una familiar corriente de fuego, preludio siempre de situaciones graves o comprometedoras, me recorrió el vientre. «Os esperaba», repitió. E introduciendo la mano derecha en uno de los bolsillos del buzo de trabajo mostró los documentos que le habían hecho palidecer en el foso. Ni Eliseo ni yo nos atrevimos a articular palabra alguna. El general tomó entonces mi linterna, iluminando el cada vez más intrigante informe. «Tengo malas noticias», anunció al fin con el rostro descompuesto. «Esta información, confidencial, procede de Edwards». ¿Y bien? Si esto es cierto, quizá hayamos cometido un irreparable error. Visiblemente agotado, Curtis se detuvo de nuevo. Eliseo hizo ademán de arrebatarle los papeles, pero, sujetando su antebrazo, le supliqué calma. «Será mejor que, como médico», reaccionó el general ofreciéndome el informe, «lo leas y opines». Así lo hice. Y después de una atropellada lectura, mi semblante también se turbó. Eliseo, sin pestañear, esperaba una respuesta. «Bueno», balbuceé sin demasiada convicción, «pero esto no parece definitivo». «Por el amor de Dios», estalló mi compañero. «¿Qué diablos ocurre?».
Los muchachos de Mojave, inicié mi explicación, buscando términos poco enrevesados, han descubierto algo anormal en las ratas de laboratorio. Algo que, al parecer, guarda estrecha relación con las experiencias de inversión de masa de los Swivells. Algo que puede afectar también a nuestros cerebros. Ante la mueca de incredulidad de Eliseo, opté por mostrarle varias de las microfotografías que acompañaban a los documentos. En una de ellas, señalados con una flecha, aparecían los pigmentos del envejecimiento, lipofusina, típicos del paso del tiempo en las neuronas y en otras células fijas posmitóticas o sumamente diferenciadas de los mamíferos y demás animales multicelulares. La microfotografía en cuestión mostraba el aspecto característico del referido pigmento en una neurona del cerebro de una rata de 8 meses. La imagen había sido aumentada 500 veces. La presencia de estos pigmentos del envejecimiento, continué sin demasiadas esperanzas de que captara el dramático sentido de mis palabras, sería normal, si no fuera por un detalle. Esas neuronas de las ratas de laboratorio están sucumbiendo vertiginosamente a raíz de haber sido sometidas a sucesivos procesos de inversión de masa. Lo que en un envejecimiento natural habría necesitado meses o años, en dichas circunstancias ha mutado en cuestión de días. No sé si me explico con suficiente claridad. ¿Pero por qué? Nos interpeló Eliseo, que si intuía el alcance de aquellos descubrimientos. Eso no está claro, repuse señalando el informe. Parece ser que durante la fase infinitesimal de tiempo de la inversión de los Swivells, algo afecta a las neuronas, sobreexcitándolas o estresándolas, con el consiguiente y extraordinario consumo de oxígeno. Y eso, como quizás sepas, es un arma de doble filo. El hombre, en su servidumbre aerobia de ser pluricelular altamente diferenciado, debe al oxígeno su vida y su envejecimiento. Estamos, en suma, ante la teoría de los llamados radicales libres, propuesta por los doctores Harman, Nagy, Osta y otros. Los radicales libres, para que me comprendas, no es otra cosa que el oxígeno normal, transformado y activado por las células. Pues bien, si excitamos una neurona, su consumo de oxígeno se multiplica y los RO, radicales libres, actúan como poderosos y corrosivos oxidantes, acelerando el envejecimiento de la misma e, incluso, su muerte. Como ves, paradójicamente, un gasto anormal de oxígeno por parte de las neuronas conduce, en definitiva, a una involución senil. Aunque hay toda una gama de factores ambientales y de dieta que contribuyen igualmente a la acción oxidativa de los RO, el estrés es, posiblemente, uno de los verdugos. ¿Te has fijado cómo y a qué velocidad envejecen los estadistas o los ejecutivos? Mi compañero cayó en un impenetrable mutismo. Sin embargo, repuse, tratando de animarle y de animarme, esto no puede tomarse como definitivo. A fin de cuentas, los resultados sobre animales de laboratorio no siempre son traspolables al hombre. Curtis y mi hermano me escucharon con benevolencia. La verdad es que ni yo mismo concedía demasiada credibilidad a tales razonamientos. En el fondo no podía comprender mi propio comportamiento. Yo, como Eliseo, era quizá víctima de un fatal error de la operación Caballo de Troya. Y, sin embargo, en lugar de mostrarme nervioso o asustado, luchaba por restarle importancia al asunto. Nunca me he explicado el porqué de aquella anormal serenidad. Lo cierto, argumentó el general abandonando su mutismo y recuperando los documentos, es que estamos ante una grave posibilidad. Y, para confirmarla o no, solo hay un medio: volar a casa y someteros a un minucioso chequeo. Aquí no disponemos de especialistas ni medios adecuados. Si el proceso de inversión de masa ha afectado a vuestros cerebros, quizá aún estemos a tiempo de evitar una catástrofe. Y el militar, levantando los ojos hacia las estrellas, suspiró ruidosamente, encerrándose en una nueva y prolongada meditación. Hipócrita. Un extraño temblor me invadió de pies a cabeza.
Yo sabía lo que representaban las últimas frases del jefe del proyecto. Pero una súbita e importante pregunta de mi compañero vino a distraer mis temores. Dime, Curtis, ¿por qué no fuimos advertidos antes del primer salto? ¿Es que el fallo no fue detectado en las experiencias preliminares? Eliseo, inconscientemente, había contestado con su segunda interrogante. El general dibujó una amarga sonrisa. ¿Insinúas que, de haberlo sabido de antemano, Caballo de Troya os hubiera lanzado a esta aventura? Hipócrita. No, supongo que no, reconoció Eliseo, bajando la mirada. Lo único que puedo deciros, reveló Curtis, rogando indulgencia, es que, en todos los ensayos previos con animales de laboratorio, el control y seguimiento de los expertos se centraron en el comportamiento de las funciones vitales de dichas cobayas. Y jamás fue detectada una alteración grave. Ciertamente, ahora lo sabemos, debimos insistir en las exploraciones con los escáner a nivel cerebral, tal y como sugirió el Dr. Sock, de Baltimore. Dios mío. Aquella confesión trajo a mi memoria la inexplicable obsesión del general en torno a nuestra seguridad poco antes del lanzamiento del módulo en la mezquita de la Ascensión. Y aunque nunca llegaría a reprochárselo, en esos momentos tuve la certeza de que el jefe de la operación sabía algo mucho antes de enero de 1973. Pero ¿quién podía suponer que se registraría una alteración de esta naturaleza y en un lugar tan remoto como la colonia neuronal? En eso, Curtis llevaba razón. Por otra parte, la mala suerte, o no fue la mala suerte, hizo que la mayoría de aquellos animales utilizados en las inversiones de los Weevils fueran olvidados o sacrificados una vez concluidas satisfactoriamente las mencionadas pruebas. El carácter militar y secreto de Caballo de Troya y las prisas que siempre conllevan estas operaciones estaban reñidos con una auténtica y sensata política de investigación científica. Pero nada de esto tenía ya arreglo. Era menester afrontar los hechos. Ahora entendía la razón de la palidez del general en la piscina y el porqué de su anormal aislamiento en la soledad de la roca. Se sentía responsable. Y, de pronto, como un mazazo, anunció lo que, sin duda, era fruto de una penosa reflexión y algo más. Está decidido. No habrá segunda exploración. Quedé paralizado. Prácticamente clavado al suelo de Masada. Y el general, sin más comentarios, hizo ademán de retirarse. De no haber sido por Eliseo, allí mismo habría concluido todo. Pero mi compañero, recuperada su habitual frialdad, se interpuso en su camino. Un momento. Creo que te equivocas. Cansado, le miró sin comprender. En todo caso, añadió Eliseo con calor, somos nosotros quienes deberíamos tomar esa decisión. Son nuestros cerebros los teóricamente lesionados. Si el descubrimiento de Edwards no fuera con nosotros, reconoce que habríamos perdido una oportunidad única. Si, por el contrario, están en lo cierto y nuestras neuronas han sido dañadas, fíjate bien, esta es una ocasión que no podemos ni debemos desperdiciar. Curtis movió la cabeza, aturdido. Hipócritas. Escucha, viejo testarudo. Nos hallamos a un paso del despegue. Tú mismo lo has reconocido. Ahora es imposible analizar nuestros malditos cerebros. En cambio, si continuamos con el plan previsto, estas cuarta y quinta inversiones pueden arrojar nuevos y preciosos datos sobre el problema en cuestión. Como comprenderás, tanto Jasón como yo estimamos nuestras vidas y no nos prestaríamos a una misión mortal o irreversible. Entiendo que los médicos y especialistas podrían quizá atajar o remediar más eficazmente la hipotética alteración neuronal si contaran con una repetitiva serie de comprobaciones. Mi hermano buscó apoyo a su dudoso planteamiento, lanzándome una mirada que jamás olvidaré. Y añadí,
sin percatarme de lo que sucedía realmente. Estoy de acuerdo. Si de verdad estimas nuestras vidas, permítenos seguir adelante. Eso sí, remaché con toda la autoridad de que fui capaz, exigimos un minucioso control en el momento de inversión de los Swivels. Como habrás observado, las condiciones físicas y mentales de tus astronautas son inmejorables. Es más, añadí sin demasiado convencimiento, dudo mucho que nuestras neuronas estén lastimadas. Aquella verdad a medias naufragaría en mi corazón cuando, casi simultáneamente, recordé la aparición en mi piel de las escamas y las manchas de color café. Era más que probable que tales e incipientes síntomas de envejecimiento estuvieran dando la razón a los científicos de la base de Edwards. Y, de pronto, descubrí un trasfondo de complacencia en la mirada de nuestro amigo. ¿Y bien?, le animó mi hermano. El general carraspeó, intentando ganar tiempo. No sé, masculló con terquedad. Curtis, en nombre de nuestra amistad, confía en nosotros. No sé. Tengo que pensarlo. Dios, cuánta falsedad. Y zafándose de nuestras miradas nos dio la espalda, rumbo al campamento. Segundos más tarde se detuvo. Giró sobre sus talones y, con los ojos humedecidos, susurró: Dios os bendiga. En esos momentos, quien esto escribe no era consciente del grado de cinismo de aquellos hombres, supuestamente amigos y compañeros. Pero no debo adelantarme a los acontecimientos. Aquella noche del martes, 6 de marzo, fue, sencillamente, una pesadilla. Supongo que Curtis, pero por otras razones, tampoco pudo conciliar el sueño. En frío, en la soledad de mi tienda, la información procedente del desierto de Mojave se instalaría para siempre en mi vida. Los datos eran escasos y poco contrastados, pero trágicamente correctos. Yo lo sabía. En el fondo, desde mi perspectiva actual, quizá deba agradecer a la providencia que las cosas sucedieran así. De no haber sido por la llegada de aquel sobrelacrado, ni mi compañero ni yo habríamos tomado una decisión como la que, afortunadamente, adoptamos en plena segunda exploración. Pero esa es otra historia que deberé contar más adelante. De momento, y en eso no habían mentido, nuestros cerebros seguían funcionando con normalidad. ¿Pero hasta cuándo? Entre las farragosas explicaciones científicas expuestas en el fatídico documento había una que, intencionadamente, soslayé en nuestra conversación en el extremo norte de Masada. Según los neurofisiólogos, la mayor parte de las mutaciones observadas en los cerebros de las ratas se registraba en el hipocampo. Y yo sabía que esa área cerebral regula el concepto y la sensación del espacio y del tiempo. En multitud de casos de demencia senil, por ejemplo, el envejecimiento del hipocampo es una realidad clara e indiscutible. ¿Qué sucedería con Eliseo y conmigo si nuestros respectivos hipocampos se veían igualmente lesionados? Y lo que era peor, ¿qué sería de ambos si dichas alteraciones neuronales se presentaban en plena ejecución de la misión? Una pérdida de memoria en tales circunstancias, por poner un ejemplo, hubiera sido el fin. Asaltado por estos y otros no menos funestos pensamientos, terminé por huir de la litera, abandonando la tienda. Una ligera brisa había empezado a soplar desde el norte, haciendo descender la temperatura y arrancando estremecidos e intermitentes guiños blancos y azules a las estrellas. Y comencé a caminar sin rumbo fijo. A excepción de los 10 vigilantes judíos y del correspondiente turno que se afanaba en el interior del foso, el resto del campamento dormía apaciblemente. Rodeé el filo norte de la piscina y, buscando un rincón solitario, me dirigí al sector este de la empalizada. Cuando me encontraba a escasos metros de los sacos de tierra, la inesperada presencia de un oscuro bulto me sobresaltó. Al verme, el individuo se puso en pie, avanzando hacia mí. La oscuridad era tal que solo cuando lo tuve a 1 metro distinguí la fornida silueta de Eliseo. Como en mi caso, tampoco él podía conciliar el sueño.
pero sus razones eran otras. Sentado sobre los sacos, sin que fuera necesario presionarle, me abrió su corazón, confesándome por qué había adoptado aquella aparentemente valiente e insólita postura frente al general. En cierto modo, aquel deseo de mi hermano no era nuevo para mí. Durante nuestra estancia en Jerusalén me lo había insinuado, deseaba, necesitaba ver a Jesús de Nazaret. Cara a cara. Y aquella segunda oportunidad no volvería quizá a presentarse. No podía permitir que unos malditos informes, por muy graves que fueran, arruinaran sus propósitos. Es más, añadió con vehemencia, si es preciso, seguiré mintiendo y fingiendo. ¿Mintiendo? Le interrumpí sin comprender. Querido amigo, manifestó como si leyera mis pensamientos, tu destino y el mío están unidos. No nos engañemos. Sabes muy bien que no fui sincero al anteponer el interés científico de la misión a nuestra supervivencia. Me trae sin cuidado si, con las nuevas inversiones de masa, se logra atajar o no el mal que se ha instalado en nuestro organismo. Fue lo primero que se me ocurrió en aquel crítico momento y parece como si Dios me hubiera iluminado. Curtis dudó. ¿No lo crees así? Por supuesto que no, el general, le dije sin tapujos, no es hombre fácil de engañar. Pero en algo sí tuviste razón y él supo captarlo y agradecerlo, la decisión de llevar a cabo la segunda exploración depende, ahora más que nunca, de nosotros. Eliseo conocía ya mi postura al respecto, pero me presionó para que la expresara una vez más. Está bien, le tranquilicé, yo también deseo volver. Y comparto tus sentimientos, no es la búsqueda de un remedio a nuestro mal lo que me mueve a ello. Es él quien tira de mí. Mi compañero sonrió complacido. Y aunque ambos sabíamos que la última palabra la tenía Curtis, nos dejamos arrastrar por el entusiasmo y la esperanza, discutiendo y analizando hasta el amanecer los pormenores de nuestra segunda y todavía hipotética misión. Y, justamente al alba, nuestras dudas se verían definitivamente despejadas. Muy buenos días, muchachos. Eliseo, perplejo, no acertó a responder al general. Tuve casi que arrastrarlo hasta la mesa en la que, en solitario, apuraba una humeante y apetecible taza de café. El rostro de nuestro jefe aparecía transfigurado. Aquel cordialísimo saludo y la abierta y sostenida sonrisa, tan opuestos al sombrío semblante de la noche anterior, nos dejó estupefactos. ¿Qué había ocurrido? Divertido, repitió el buenos días y, tras beber un par de sorbos, fue directamente a lo que deseábamos oír. Vosotros ganáis. La misión seguirá adelante. Poco faltó para que mi hermano saltara sobre él, abrazándole. Curtis y yo le contuvimos, haciéndole ver que no estábamos solos en el comedor. Falsos. Sobre todo, sentenció, al tiempo que señalaba con el dedo índice los documentos que conservaba en uno de sus bolsillos, que nadie sepa, al menos hasta que regreséis, de la existencia de este informe. Aceptamos con un fulminante y afirmativo movimiento de cabeza. Sin embargo, mientras Eliseo, con el ánimo recuperado, despachaba a 2 carrillos su desayuno, Curtis leyó en mi mirada. ¿Qué le había hecho cambiar? Supongo que tenéis derecho a saber el porqué de esta decisión. El militar se restregó el rostro blandamente, cerrando los cansados y enrojecidos ojos. Como sabéis, los graves acontecimientos que se avecinan en Oriente Medio han sentenciado la Operación Caballo de Troya. Esta es, por tanto, nuestra última oportunidad de volver. Y puesto que vosotros, mis queridos exploradores, libre y voluntariamente, habéis antepuesto el interés histórico y científico de la misión a vuestra propia seguridad y supervivencia, no seré yo quien se oponga. Entiendo que hay momentos en la vida de todo ser humano en los que un ideal puede y debe primar por encima, incluso, de los intereses individuales o personales. Ninguno de nosotros, ahora, es demasiado consciente de la trascendencia de lo que llevamos entre manos. Será la historia quien, en su día, juzgue a Caballo de Troya. Y antes de retirarse, conmovido,
resumió sus sentimientos con las mismas palabras que pronunciara frente al Palacio del Norte: «Que Dios os bendiga». Tal y como imaginaba, aunque había hecho alusión al interés histórico y científico de la misión, el general estaba al tanto de las verdaderas motivaciones que nos habían impulsado a proseguir. ¿Cómo pudo averiguarlo? Ahora lo sé. Aparentemente, los tres nos habíamos convertido en cómplices de un sueño. 36 horas antes del lanzamiento de la cuna, la actividad en la piscina alcanzó cotas inimaginables. El renovado optimismo de Curtis fue determinante. Todo se hallaba a punto. El módulo, definitivamente ensamblado y con los nuevos equipos a bordo, esperaba únicamente el llenado de los tanques de combustible. Pero, por estrictas razones de seguridad, el carburante no sería traspasado hasta la mañana del día siguiente, viernes. El resto de aquel jueves, 8 de marzo, aún arrastrando el cansancio de una tensa y dramática noche de vigilia, discurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las reuniones con el equipo de directores se sucedieron hasta bien entrada la tarde. Los planes de la segunda exploración fueron revisados una y otra vez, prestando una especial atención a los obligados vuelos de la nave desde Masada al Monte de los Olivos y viceversa. Todos éramos conscientes de la trascendencia de dicha navegación. Cualquier fallo, bien en la ida o en el retorno a la cumbre de la roca, podía ser desastroso. Pero dejaré para más adelante los pormenores de nuestro plan de vuelo, así como la descripción de algunas de las innovaciones incluidas en el módulo y en los equipos de cara a esta fascinante exploración en el año 30 de nuestra era. Si deseo anotar, aquí y ahora, un hecho ocurrido esa misma noche del jueves y que, en mi opinión, vino a confirmar lo que ya sabíamos en relación a las auténticas motivaciones del general Curtis a la hora de autorizar aquel segundo lanzamiento. Por otro lado, estimo que, de acuerdo con mi intención de transcribir fiel y escrupulosamente cuanto vi y escuché en la Palestina de Jesús, este es un momento idóneo para dar paso a un relato que había quedado pendiente: las conversaciones de Jesús de Nazaret con sus íntimos en la histórica Última Cena del jueves 6 de abril. Por razones estrictamente éticas, como señalé en páginas anteriores, no me fue permitido estar presente en tan señalado acontecimiento. Pero merced a las grabaciones captadas desde el módulo y a mis diálogos con Andrés, el hermano de Simón Pedro, el importantísimo banquete pudo ser reconstruido por caballo de Troya. Antes de entrar de lleno en la transcripción del mismo, es mi obligación recordar algo que ya apunté en su momento. Por enésima vez, muchas de las palabras del maestro de Galilea en aquella última cena serían mutiladas, ignoradas y, lo que es peor, tergiversadas por los llamados escritores sagrados y, en última instancia, por las propias iglesias. Con los siglos, el importante mensaje que protagonizara Jesús en aquel Jueves Santo se ha visto reducido a una mera fórmula mágico-matemática. Fue a eso de las 10 de la noche. Yo me había retirado a descansar cuando, de improviso, se presentó en la tienda uno de los vigilantes israelíes. Curtis me reclamaba. En un primer momento imaginé que se trataba de alguna comprobación técnica. Pero al observar que nos dirigíamos al portón de la empalizada, mi curiosidad aumentó. Al proporcionarme el santo y seña, el judío me señaló en dirección al Palacio del Norte, explicándome que el general y otro compañero me aguardaban junto a la terraza superior. Un tanto alarmado, dirigí los pasos hacia el sector en cuestión. Allí, en efecto, relajados y en animada charla, encontré a mi hermano y al jefe de la operación. Al verme, Curtis me invitó a tomar asiento junto a ellos, sobre el suelo de la terraza. Y bajo el blanco silencio de miles de estrellas, en un tono dulce, casi suplicante, me rogó que antes de partir colmara un íntimo deseo, materialmente ahogado hasta ese momento por las circunstancias. Háblame de él. Ciertamente, los azarosos acontecimientos que nos habían envuelto desde que posáramos el módulo en el hangar de la Mezquita de la Ascensión,
Sus viajes y el traslado a Masada no nos habían permitido un sereno y reposado cambio de impresiones sobre el increíble personaje, motivo de nuestro primer salto. Y aunque me sentí feliz al poder hablar de Jesús de Nazaret, de su rotundo atractivo humano, de sus palabras y de su fascinante personalidad, tuve especial cuidado en no mostrar una excesiva vehemencia. La sagacidad del general no tenía límite y un error en este sentido, revelando mi entusiasmo por él y poniendo en duda nuestra obligada objetividad como exploradores de otro tiempo, habría tenido quizá unas repercusiones más severas que las del descubrimiento de Edwards. Es más, curándome en salud, manifesté ciertas dudas en torno a su pretendida resurrección, añadiendo, con toda intención, que la nueva exploración podría resultar altamente esclarecedora en este sentido. Curtis oyó mi exposición sin apenas formular pregunta alguna. Pero al llegar a la noche del Jueves Santo y recordarle cómo las palabras del Nazareno y de sus apóstoles habían quedado grabadas en la cuna, el general, con la voz quebrada por una súbita emoción, me suplicó que aguardara. Y abriendo la cremallera de su buzo, extrajo un pequeño paquete, meticulosamente envuelto en papel de periódico. Lo situó en tierra y, ceremoniosamente, procedió a descubrirlo. Al comprobar de qué se trataba, Eliseo y yo nos miramos, intuyendo cuáles eran sus intenciones. Curtis pulsó el diminuto magnetófono y una añorada voz, dulce, profunda y brillante como aquel firmamento, llenó el silencio de la montaña, erizando mi piel. El dedo del general detuvo la cinta, haciéndola retroceder hasta el comienzo de la grabación. Una grabación que yo conocía perfectamente. Jasón. Un último favor. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta. Quiero que me traduzca sus palabras. Al no contestar, Curtis debió de caer en la cuenta de que eran casi las 2 de la madrugada e interpretando mi mutismo como un lógico síntoma de cansancio, rogó que disculpáramos su torpeza. Echó mano del termo que sostenía mi compañero, ofreciéndome un rebosante vaso de café. Pero no era la sed o el agotamiento lo que me agarrotaba. Mi hermano sí se percató del delicado trance por el que atravesaba y, con unos reflejos envidiables, tomó la iniciativa. Con la excusa de estirar sus doloridas piernas fue a apoyarse en mi hombro derecho, golpeando con la rodilla el humeante brebaje. El vaso rodó sobre mis muslos y el dolor me hizo reaccionar. El pequeño e intencionado incidente me devolvió a la realidad. Apuré una nueva ración de café y, más sosegado, le anuncié que estaba dispuesto. Pero antes de que pusiera en marcha el magnetófono procedí a resumirle algunos de los sucesos previos a las conversaciones que nos disponíamos a escuchar y que, desde mi punto de vista, eran fundamentales para una mejor comprensión de lo acaecido aquella noche en el piso superior de la casa de los Marcos. Conforme fui avanzando en mi exposición, el rostro del general fue reflejando la sorpresa. En cierto modo, la situación era absurda. El máximo responsable de Caballo de Troya, aunque reconozco que había sobradas razones para ello, no conocía aún muchos de los pormenores de nuestra pasada misión ni las circunstancias que rodearon los 11 últimos días de la vida del maestro. De ahí que, por ejemplo, el incidente de los divanes y la negativa de los apóstoles a lavarse los pies y las manos causaran en él una especial conmoción. Ninguno de los evangelistas, como apuntó acertadamente, hacía alusión a tales hechos, creando con ello un imperdonable vacío informativo que mermaba la realidad histórica. La escena del lavatorio de los pies aparece en los evangelios canónicos como una simple iniciativa del Galileo, desvinculada de cualquier otro suceso anterior. Sin embargo, basta repasar esos textos que los cristianos consideran sagrados para observar que el maestro no era muy amante de las iniciativas gratuitas. Todos sus actos y palabras tuvieron siempre una razón de ser. Pero, como ya he relatado y seguiré descubriendo en próximas páginas, no fueron estos los únicos acontecimientos escamoteados, consciente o inconscientemente, por los citados evangelistas.
El micrófono, disimulado en la base del farol que había alumbrado la mesa en forma de U de la Última Cena, había respondido a la perfección. El sonido fue captado, 5x5, en los instrumentos del módulo. En mitad de un solemne silencio, Curtiz activó la grabación. Y mi corazón voló a tan histórica noche. La extrema sensibilidad del micrófono había registrado hasta el chirriar de la puerta de doble hoja, empujada por los íntimos de Jesús cuando penetraron en la estancia, dispuestos a celebrar el convite. El maestro, fui comentando mientras escuchábamos una serie de pasos y algunos murmullos, se hallaba en el piso inferior, departiendo con la familia de Elías Marcos. Las voces, todas ellas en un claro arameo occidental o galilaico, la lengua hablada por Jesús, fueron haciéndose más fuertes y nítidas, conforme los 12 comenzaron a distribuirse en torno a la U. Durante 4 o 5 minutos, todo transcurrió con normalidad. Pero, de pronto, se hizo un brusco silencio. Segundos más tarde, la señal experimentó una considerable elevación. En una confusa mezcolanza fueron surgiendo amenazas, protestas y hasta maldiciones. Los discípulos, encolerizados, recriminaban a Judas que se hubiera recostado en el diván situado a la izquierda del puesto de honor. Aquel vocerío se incrementó aún más cuando, a juzgar por los comentarios, Juan Zebedeo hizo otro tanto, acomodándose en el diván de la derecha. La voz de Simón Pedro, más exaltado que el resto, era fácilmente distinguible. Pero, también de improviso, el ronco y poderoso tono del fogoso Pedro se esfumó. Y entre las acaloradas acusaciones oímos unos pasos que, precipitadamente, se alejaban de la curvatura de la mesa. Ese es Pedro, intervine, interrumpiendo la grabación. Está buscando el diván más bajo y distanciado, tal y como explicó su hermano Andrés. ¿Cuál fue la distribución definitiva en torno a la mesa?, preguntó el general. Según mi informante, Judas Iscariote y Juan se hallaban a la izquierda y derecha del maestro, respectivamente. Este, como sabes, ocupaba el diván de honor en el centro de la U. El resto se distribuyó en el siguiente orden: Simón el Celote, Mateo, Santiago Zebedeo y Andrés, a continuación de Judas. A la derecha de Juan, los gemelos Alfeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Simón Pedro en este extremo de la U. Al pulsar el magnetófono, y por espacio de 5 o 6 minutos, las violentas recriminaciones de los discípulos se sucedieron en un más que bochornoso tono. Probablemente, años más tarde, cuando algunos de aquellos apóstoles y seguidores del Nazareno se decidieron a poner por escrito la vida y el mensaje del Hijo del Hombre, tuvieron sumo cuidado en olvidar un incidente que, aunque humano, dejaba en entredicho la dignidad del recién nacido colegio apostólico. Súbitamente, los 12 guardaron silencio. Los registros del módulo habían captado el leve crujir de una puerta. «Ahí está Jesús», exclamé, imaginando al maestro en el umbral del cenáculo. 5 segundos después, rotundos en mitad de un espeso silencio, se oían los pasos del Galileo en dirección al centro de la mesa. 1 minuto. 2. El mutismo era general, apenas roto por algún que otro embarazoso carraspeo. Poco a poco, las voces fueron brotando en la sala, algo más distendidas y cordiales. Jesús de Nazaret seguía mudo, observando con toda probabilidad a sus amigos. Y, al fin, como si nada hubiera ocurrido, su voz se propagó dulce y conciliadora, llenándonos de una indescriptible emoción. He deseado grandemente, fui traduciendo con un hilo de voz, comer esta cena de Pascua con vosotros. Quería hacerlo una vez más antes de sufrir. Mi hora ha llegado y, en lo que concierne a mañana, todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a cumplir. No volveré a comer con vosotros hasta que no os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me entregará cuando haya terminado aquello para lo que Él me ha enviado a este mundo. El maestro guardó silencio y las conversaciones se reanudaron.
pero ninguno de los comensales hizo referencia a las proféticas palabras del rabí. Y así termina la sexta parte de esta aventura que combina ciencia, fe y suspense. En esta entrega, vimos cómo los planes de la misión se tambalean ante revelaciones perturbadoras, mientras los personajes enfrentan decisiones que podrían cambiar su destino. ¿Qué ocurrirá en el esperado despegue? ¿Lograrán Jasón y Eliseo su encuentro con el Maestro? No te pierdas la séptima parte, donde los secretos del tiempo y la fe se entrelazarán aún más. Suscríbete al canal Mi Dios Azul. Si te gustan las aventuras que mezclan misterio, historia y reflexión, no olvides suscribirte a Mi Dios Azul y activar las notificaciones. Cada semana traeremos más contenido como este. ¿Y tú, qué opinas de las decisiones de Curtis y los astronautas? ¿Crees que el riesgo de viajar en el tiempo vale la pena? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos tus teorías. ¿Te intriga el vínculo entre ciencia y espiritualidad en esta aventura? ¿Qué crees que revelará la séptima parte? Comparte tus ideas y síguenos para más.